Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de 3 introducciones al Sermón de la Montaña, hoy ya entramos en el contenido a este sermón, a este gran discurso que hace Jesús. Y empieza con lo que es la santidad. Dice Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El justo, en la mentalidad bíblica, es el santo. Justo, el que quiere decir que practica la justicia, o sea, la santidad. El que hace lo que Dios quiere, aquel que actúa de forma honrada y honesta. La justicia es el fruto del seguir el bien en la mentalidad, sobre todo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya también. El justo es el que se salva, el justo es el que va al cielo, el justo es el que cumple la voluntad de Dios, el justo es el santo. Y así se dice de San José: era un hombre justo, como diciendo, era un hombre santo. Cuando le presentan a María, cuando se comprometen, un hombre justo. Si vuestra justicia, vuestra santidad no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el preámbulo de todo el Sermón de la Montaña. Nuestra santidad ha de ser grande. Nuestra vocación como cristianos es a la santidad, y una santidad que comporta la justicia a los ojos de Dios, aunque también la justicia humana. El hombre injusto tampoco está en el camino de la santidad, también en la justicia humana. Siempre que la justicia humana sea justicia coherente con lo que Dios quiere. Claro, el que se salta la ley ante las leyes injustas es aquello que ya dice el Hechos de los Apóstoles y repite tantas veces: cuando se prohíbe predicar a Cristo, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y es evidente que primero se obedece a Dios que cualquier voluntad humana. En eso está el camino de santidad. Precisamente, claro, el que se deja llevar por las modas, por los gobiernos, por lo que dirán los demás, ese está en el camino mundano, en lo que el mundo le marca, bien lejos del camino de Dios. Y entonces empieza con este mandamiento: no matarás. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Y entonces, como en todo este texto que iremos viendo, estos 3 capítulos, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Cristo es la plenitud de la ley, como veíamos
en el anteayer, en el Evangelio de anteayer. En la plenitud no he venido a condenar la ley, sino a darle plenitud. Esa plenitud nos la empieza a explicar ahora. Yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Si a uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si le llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por desgracia, las traducciones son tan malas que no se entiende lo que está diciendo. ¿Qué es lo que dice el texto original? Dice, si uno se deja llevar por la cólera contra su hermano, será procesado. ¿De acuerdo? El enfadarse contra el otro, pero es ese proceso menor. Es aquello de aquellos juzgados que había en Israel. Habían dos tipos de juzgados, los de pueblo, los pequeños. Pero cuando había algo importante se iba al Sanedrín, donde estaban los importantes. El pequeño podía dar pequeñas penas, el Sanedrín penas importantes. Pues bien, el que se deja llevar de la cólera contra el otro, el que se enfada contra su hermano, será procesado. Está mal, pero es tribunal menor para entendernos. Y dice, pero si uno empieza a insultar a su hermano, lo llama imbécil, aquí es el signo de todos los insultos que le pueda dar, pues entonces tendrá que comparecer ante el Sanedrín, tribunal mayor. Pero hay el tercer caso, y si lo llama necio, aquí viene el error. La palabra no es necio, es renegado. Si lo llama renegado, merece la condena de la gehenna del fuego, o sea, el infierno. ¿Qué quiere decir en este contexto uno que es renegado? Quiere decir, denuncias ante el pueblo, se entiende que de forma falsa, que ya no es judío, que ha renegado de su fe, que ha de estar fuera y apartado de toda la comunidad, que se le ha de hacer el vacío, y lo hace solo por tu interés, no porque sea verdad. Estás matando a tu hermano, no lo matas con un puñal ni una pistola, ni lo dejas morir de hambre. Simplemente lo matas ante toda la comunidad. Bien, no merece ni juicio, merece la condena del infierno directamente. ¿Se ha matado a alguien aquí? No has matado a nadie aparentemente. Que no estamos hablando del no matarás. Sí, pero el matar, y esto lo encontraréis muy bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, no es simplemente matar físicamente. Aquí es la destrucción de la persona como tal. Es las vejaciones, la destrucción de la propia carrera, de la fama, o sea, que uno tiene derecho a una fama justa. Aquí yo estoy en desacuerdo con algunos autores, no con el catecismo, sino con algunos autores moralistas, que dicen, no, el derecho a la fama es absoluto. No, el derecho a la fama lo tiene el que hace el bien. El que hace el mal no tiene derecho a la fama. Y en eso es fácil poner un ejemplo. Un pederasta tiene derecho a la buena fama. No. ¿Tiene derecho a que este pederasta que va a ir con los hijos de alguien de la parroquia se le ha de respetar la buena fama y no decir nada a la familia porque primero es la buena fama del pederasta? No. Primero es la atención y el bien de los niños. Y el que es pederasta declarado y se sabe, no tiene derecho a esa fama, a buena fama, sino al revés, tiene derecho a que todo el mundo sepa que es para que los niños no se le acerquen y para que no haga más abusos. Y esa persona se ha de apartar de todo. El derecho a la fama es muy curioso cómo lo invocan los peores. Al menos en mis años de existencia siempre he visto que los que invocan el derecho a la fama son los que no tienen ningún derecho a la fama. Es que me han difamado. Oye, que eres un ladrón, que te aprovechas de los demás. ¿Qué dices? Yo tengo derecho a la buena fama.
¿Pero de qué? Pues primero es la justicia, después la fama. El problema aquí es cuando no es cuestión de justicia, sino porque yo he oído, porque me parece, destruyo a los demás. Y así tengo derecho a enfadarme, a insultar y a apartar de la comunidad a gente inocente. Y esto, por desgracia, lo hemos visto muchas veces. El gran problema de la justicia es que muchas veces absuelve al culpable y condena al inocente. Y por eso esa justicia se transforma en injusta. Y cualquier justicia de este tipo es despreciable. No siempre pasa, pero muchas veces pasa, y sobre todo cuando los jueces no se lo han de mirar demasiado, cuando los jueces no son los jueces de los tribunales, sino cuando los jueces son los jefes en la empresa o en la sociedad o en las familias, y no miran el fondo, sino solo las apariencias. Entonces vamos mal, matamos a nuestros hermanos. Fijaros bien que estamos hablando aquí de lo que es este mandamiento: no matarás. ¿Qué es lo que pasa en nuestra época? Pues que pasa lo absurdo. Una época en la que, cuidado con los animales tienen los derechos de las personas. No puedes matar a un animal, no te lo puedes comer, en muchos casos te miran mal si no eres vegetariano o aún más vegano. Y sin embargo, no hay ningún pudor en matar a los hijos y decir que esto es un derecho. Matar a los hijos es un derecho, pero matar a una gallina y comerse un pollo al as, esto parece pecado mortal en muchos sitios. Y dices, cuidado a dejarnos llevar por esa mentalidad del mundo que transforma el bien en mal y el mal en bien. Y por eso Jesús va más al fondo, y hablamos de los últimos detalles de este texto. Así, cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, si te acuerdas ahí de que tu hermano tiene quejas contra ti, quejas fundadas, ¿entiende? O sea, que le has hecho algo, deja tu ofrenda ante el altar y reconcíliate primero con tu hermano. Después ya volverás a tu altar a presentar las ofrendas. Lo primero es la justicia real, el saber pedir perdón, el llegar a la reconciliación. Sin eso no hay religiosidad válida. Recordemos el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y quien no perdona a su hermano no será perdonado por Dios. Eso lo dice justo después del Padre Nuestro. Y así, contra el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Porque mientras vais todavía de camino, este camino es la vida. En esta vida reconcíliate. No dejes que el mal te pueda. Cambia el mal por el bien. Porque si no, si hay quejas contra ti y estas son ante Dios, se te entregará al juez. El juez hará alguacil y te meterán en la cárcel. No es la justicia humana. Aquí se está hablando de la justicia divina. En verdad no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. En el fondo esto es el purgatorio. Tienen quejas contra ti. No dicen que hayas matado a nadie, ni que hayas robado miles de millones. Lo que dicen es que eres injusto con mucha gente. Tal vez no es una injusticia gravísima, pero sí injusticia. Arréglate, arrepiéntete, busca el bien, arregla el mal que has hecho, para que de esta forma no tengas que ir al purgatorio, sino que cumplas aquello que Dios quiere, el camino de santidad que te lleve al cielo.